Qué bendición tan grande tenemos una vez más de poder tener esta transmisión. Dios les bendiga rica y abundantemente. Hoy nos gozamos de estar en la presencia del Rey porque Dios ha sido bueno. La misericordia de Dios es para siempre y nos llena de gozo, nos llena de entusiasmo, ¿verdad? El saber de cada uno de ustedes que ya están listos para recibir palabra del Señor y para gozarnos en la presencia del Rey. Así que les voy a invitar, por favor, que vayamos al Salmo número 65. Vamos a dar lectura a este hermoso salmo de la palabra del Señor que habla acerca de la generosidad de nuestro Dios. Si alguien es generoso, si alguien ha sido bueno, ha sido Dios. Sin Dios no podemos hacer nada. Él es el que nos levanta, Él es el que nos consuela, Él es el que nos fortalece día a día. En medio de adversidades, en medio de problemas, Él ha estado con nosotros. Así que vamos a leer este hermoso salmo de la palabra del Señor que dice así: tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, aleluya, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirmas los montes con tu poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de tus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Qué preciosa palabra el Señor nos está hablando aquí. Y Él dice que nos debemos de regocijar en medio de cualquier circunstancia difícil que estemos viviendo. Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él es grande y poderoso. Por eso nada ni nadie podrá arrebatarnos del amor de nuestro Dios. Y hoy vamos a cantar con gozo al Señor juntamente con el grupo de alabanza. Y como siempre decimos, si tú tienes un pandero, un instrumento, bueno, ve por él y empieza a adorar al Señor, ¿verdad? Dándole toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y también después de este tiempo de alabanza y adoración al nombre del Señor, vendrá un tiempo maravilloso con el valor de la semana que ahora es el entusiasmo. Así que gocémonos y alegrémonos en la presencia del Rey. Bendiciones. Es tiempo de glorificar a nuestro Padre Celestial. Tú eres digno, Dios. Declaramos que no hay nadie como tú, Señor. Vamos ahí donde estás, dile al Señor: Padre, mi alma te adora, Dios. Mi alma te necesita, Dios. Mi alma te glorifica, Dios. Tú eres santo, Dios. No hay Dios grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios hacer las obras
Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él me dio. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él me dio. Y al nombre de Cristo, gloria. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él me dio. Yo alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré a mi Señor. ¿Cuál el número de los redimidos que todos alababan al Señor? Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Yo alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Yo alabaré, yo alabaré, alabaré a mi Señor. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. ¿Por qué? Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una vez más, una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Dígalo. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. ¿Por qué? Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que te puede salvar. ¡Aleluya! Te adoramos, Padre. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que me dio. Hay salud, 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 sin igual salud en Jesús que
sangre que vertió. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Gloria, 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 aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Te veremos en el cielo. Te veremos en el cielo. A vivir contigo iremos. Tu presencia gozaremos. Querido Salvador, tú me amaste. Tú me amaste con ternura. Y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste. Querido Salvador. Aleluya. Aleluya. Tú eres nuestro Salvador, Señor Jesús. Sí, Señor. Ven, Señor Jesús. Tengo fe en tu, yo tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste, vida eterna me compraste, querido Salvador. Vamos con las palmas. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Todos juntos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. A nuestro Salvador. A nuestro Salvador. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Tú Jesús. eres digno, Dios. Grande, poderoso. Poderoso. Aleluya. Tú eres grande, Dios. Te esperamos, Señor. Ven, Señor Jesús. No hay nadie como tú, Dios. Te anhelamos. Oh, eres poderoso. Rey glorioso. Levanta tus manos y adóralo. Majestuoso. Solo tú eres digno. Tú eres digno de adoración. Rey glorioso. Dile, tú eres majestuoso. Majestuoso. Tú eres digno
sobre todo tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre es sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande eres Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá y cuán grande eres Dios. Por última vez, dile: tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Ahora con tus Tú eres propias grande, palabras dile: tú eres grande, Dios. maravilloso. Te amamos, Señor, te Tú amamos. eres digno, Dios. Tú eres santo, No hay nadie como tú, Dios. santo. Entusiasmo en griego significa inspirado por Dios. Nuestras vidas necesitan ser inspiradas, llenas cada día con la bondad de Dios. Toma la decisión de vivir cada día con el gozo del Señor en tu vida, disfrutando de todo lo que haces, con amor, paz y pasión. Esto hará más ligeras tus cargas y te motivará a vivir la vida con dedicación. Sé entusiasta con tu familia, con tu trabajo, con los pequeños detalles de cada día. Focaliza tu atención en todo lo que haces y trata de encontrarle el gusto. Todo depende de tu actitud. No importa qué tan difícil sea, si tu actitud es positiva, si cada día te esfuerzas en dar lo mejor de ti mismo, las satisfacciones serán innumerables. El entusiasmo no se da por sí solo. Eres tú el que por propia voluntad decide entusiasmarse, y cuando te apropias de esto, estarás más cerca de la excelencia y serás más productivo. Pon todo tu corazón, pon toda tu mente, pon toda tu alma en todo lo que hagas. Qué maravilloso valor de la semana, el entusiasmo. Todo lo tenemos que hacer con ese entusiasmo, sobre todo como cristianos, ¿verdad? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si agregamos este valor a todo lo que hagamos, va a ser de mayor bendición nuestra vida y vamos a ser felices a todos aquellos que nos rodean, porque a bendición Dios nos ha llamado. Y bien, ha llegado hasta este lugar algunos saludos. Vamos a saludar a Jaime González Pérez. Dios le bendiga. A Margarita San Agustín, también bendiciones. María Bautista, a Nicole Vázquez, Lucina Hernández Palafox, Dios les bendiga a todos ellos. A Dania Anaya González, bendiciones. Rosy Rivera, a Vane Valencia, a Nayeli Pérez, bendiciones. También a Jos Martínez, que Dios les bendiga. A Eli Chavarría, mi hermana, bendiciones, que Dios la guarde y la cubra con su sangre poderosa. A nuestra hermana Reina Ventura, a Rogelio, a Yuncas Chavarría. También tenemos aquí a Anando, no le entiendo muy bien aquí, Zúñiga, a Santos Facundo, bendiciones. Susi Hernández, Blanca Lidia Pérez Guillén, que Dios le bendiga grandemente. A Noemí González Gómez,
También bendiciones a Victoriosa GA, parece que dice aquí, y a Betty Hernández. Que Dios les bendiga, que Dios les siga añadiendo cada día esa gloria, esa presencia en sus vidas y en la de sus familias. Y saludamos a todos los que ya están conectados, ¿verdad? Recordándoles que tenemos que compartir la liga para que más personas sean bendecidos, ¿verdad? Es algo bien hermoso el saber que ya estamos unidos como hermanos, aunque sea a la distancia, pero todos juntos para escuchar palabra del Señor. Y hoy es una bendición muy grande, como cada martes, ¿verdad? Nuestro amado pastor Pedro Olvera ya está aquí con nosotros para llevar un mensaje de esperanza, pero un mensaje también para este último tiempo, un mensaje de escatología, ¿verdad? Porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Así que si todavía no tienes por ahí tu Biblia, tu lapicero, tu libreta, pues ve corriendo, ¿verdad? Por ellos, porque es un tiempo especial de escudriñar la preciosa palabra del Señor. Así que reúne a todos los que por ahí todavía andan dispersos en casa y diles: es la hora importantísima de escuchar palabra del Señor, donde Dios habla al corazón y donde Dios nos va transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que estamos listos ya y damos la más cordial bienvenida a nuestro pastor Pedro Olvera, deseando que Dios le use poderosamente y sea llenado de esa gloria mayor, sea ungido aún mayor y pueda dar de gracia lo que de gracia él ha recibido. Él es un maestro de la palabra y él es un maestro también de escatología. Así que también les invitamos, si alguien por ahí tiene alguna pregunta, ¿verdad? Pues de una vez háganla llegar por medio de la transmisión, por favor, para que así podamos avanzar y ya tener las preguntas relacionadas con el tema que hoy vamos a escuchar, ¿verdad? Así que por favor, si tú tienes alguna pregunta aún de los temas anteriores, bueno, acuérdate de ella y empieza a enviar, ¿verdad? Porque es muy importante, porque a veces si no preguntamos, pues nos vamos quedando ahí estancados y hoy es un tiempo, ¿verdad? Para poder escudriñar la palabra, pero también si tienes alguna duda, alguna pregunta, bueno, pues hazla llegar. Y ya estamos listos en este momento y vamos a dar lugar a la palabra del Señor a través de los labios de nuestro amado pastor Pedro Olvera. Bendiciones. Buenas noches, amados hermanos, que una vez más, qué hermosa bendición poder estar en altar familiar, acercándonos a cada uno de ustedes con un tema tan especial. Y como lo mencionaste hace unos minutos la hermana pastora, no solamente es el hecho de conocer de la profecía, sino también entender que es un mensaje contemporáneo, actual y necesario. Veo en la importancia de la profecía el hecho de que nos motive a cada uno de nosotros, amados hermanos, a buscar del Señor. Indudablemente, el propósito central de la Sagrada Escritura es prepararnos, es decir, si Dios tuvo a bien revelarnos todo lo que la Escritura nos enseña, es porque el deseo del corazón de Dios es que su venida, el traslado de la iglesia, no nos encuentre desapercibidos. Indudablemente, es lo que el apóstol Pedro decía, y me voy incluso a atrever a leerlo. Es el capítulo 3:9 de la carta del apóstol Pedro, un pasaje muy especial, que son de las últimas palabras que el apóstol Pedro escribiese. Les recuerdo que la segunda carta de Pedro es la última carta escrita y que, amados hermanos, nos enseña lo que es importante. Pedro estaba preso, la cárcel mamertina de Italia, y estaba pronto a ser entregado al sacrificio. Nerón está persiguiendo a los cristianos, haciéndoles culpables por el incendio que él mismo había provocado, y tanto como Pedro como Pablo, ambos están presos, y ambos escriben sus últimas cartas, Pablo la segunda carta a Timoteo y Pedro la segunda carta de Pedro, desde la cárcel que ambos compartieron. Y Pedro, tanto como Pablo, creen venir o ver que ya está llegando el encuentro con el Señor,
Y Pedro escribe este hermoso pasaje que es el capítulo 3 de su segunda carta, su versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. He mencionado que el plan de Dios no es lo que está sucediendo como consecuencia de lo que el mundo está espantado, sino que el plan de Dios es nuestra salvación. Y para usted y para mí como cristianos, lo que está sucediendo a nuestro alrededor es la voz de Dios. Lo que Apocalipsis 3:20 nos dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él desea que estemos en comunión, Él desea que vivamos en santidad para que el encuentro que Él está avisándonos no nos encuentre desapercibidos. Así que la profecía es sumamente importante y qué bueno que ustedes han seguido estas transmisiones. Así que la razón del por qué es exactamente la edificación de cada uno de nosotros. Y quiera el Señor exactamente que lo que estamos leyendo en la Escritura nos motive a buscar su rostro, nos motive a vivir en plena comunión con Él y de esa manera no nos encuentre con las lámparas apagadas o sin aceite. Quiera el Señor entonces que esto sea una preparación para nuestras vidas. Saludamos por supuesto al pastor Pedro Pérez y deseamos que el Señor fortalezca su cuerpo, lo bendiga y estamos orando porque pronto se encuentre una vez más aquí con nosotros. En este momento vamos a orar. Padre, gracias. Te bendecimos, Señor, por el hermoso privilegio que nos das. De una manera muy particular, Dios bendito, te suplico, toca el cuerpo de mi hermano Pedro, Señor, y fortalécelo. Y cualquier situación que pudiera haber anormal, tú puedes corregirla, Señor, porque tú eres nuestro hacedor, tú eres quien nos formó y tú eres quien nos conoces. De tal forma, Señor, que tu Espíritu Santo puede tocar a esa parte que está delicada y obrar el milagro. Y te suplico, Señor, que hagas un milagro en la vida de tu siervo. Y de esa manera, Padre, pueda bendecir a más gente. Lo pongo en tus manos. Pero también, Señor, a quienes están conectados en la transmisión y que con una fe sincera te buscan, Señor. Te pido, Dios, por los que se han alejado, que este tiempo de altar familiar sea un periodo de reencuentro en tu presencia, Señor. Que tu gracia se derrame en los hogares, en las familias que están alrededor de estas transmisiones, Señor, y que están haciendo, Padre Santo, el altar como el nombre lo indica. Te pido bendigas a la iglesia Ríos de Agua Viva y tu gracia, Señor bendito, sea abundante. Que tu presencia nos ayude a entender tu voluntad. Y Padre, permite que todo nuestro entendimiento esté para contigo esta noche, Señor. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada me comprometí a iniciar este periodo con un video que está circulando en las redes sociales. No lo he podido confirmar, por supuesto, pero lo creo. Es una participación del presidente de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas. Y en este video, el presidente de Irán habla de la venida del Señor Jesucristo y da nombres. Y a mí me sorprendió exactamente porque, bueno, ustedes saben que Irán es uno de los países más terribles en contra de Israel, pero también Irán es uno de los países donde hay gente, o sea, en este caso, mayor número de gente de la que podría exactamente venir el anticristo. Escuchamos este video, es muy corto, pero muy aleccionador. Adelante, hermano. La llegada de el último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad. La llegada
de el último Salvador va a marcar un nuevo punto de resurrección y de levantamiento de la humanidad si creemos y creamos la paz y la vida genuina para todos nosotros. Su llegada será el fin de la opresión, de la inmoralidad, de la pobreza, de la discriminación y el comienzo de la justicia, del amor y la empatía entre la sociedad. Él va a llegar y va a cortar la ignorancia, la superstición, el prejuicio, al abrir las puertas del silencio y sobre todo del conocimiento. Él va a establecer que haya un imperio de la verdad y de la compasión y va a preparar el camino a sí mismo para que haya una acción colectiva y constructiva y una participación constructiva de todos en el concierto y manejo mundial. Él va a venir para dar esperanza, libertad y dignidad a toda la humanidad como un regalo. Va a llegar, así que la humanidad va a probar finalmente el placer de ser humana y ser y estar en la compañía de otros humanos. Él va a venir y va a llegar este espacio de tal forma que las manos estén unidas con el amor, los pensamientos y con nuestros corazones que van a ser purificados para que estemos en el servicio de la seguridad, de el bienestar, de la felicidad, de el bienestar y paz para todos. Él va a venir para determinar a todos los hijos de Adán en todos los aspectos, en todos lugares, para que retomen su origen y para que se elimine esta historia de división. Va a unirlos, por el contrario, en una felicidad que es eterna. La llegada de el último Salvador, Jesús Cristo, el Todopoderoso, va a traer finalmente un futuro brillante para la humanidad, no por la fuerza ni por las guerras, sino a través del pensamiento y el despertar de la conciencia en todos nosotros. Su llegada del Salvador va a traer una nueva vida a aquellos que son fríos y a aquellos corazones que están construidos de piedra. Él va a bendecir a la humanidad con un espíritu que es propio y que le va a poner fin a este invierno de ignorancia y de pobreza con sus enseñanzas y con su creación. Va a poner fin a este invierno de ignorancia para la humanidad. Ahora podemos ver y podemos sentir esta percepción de este espíritu de bondad, esta primavera que va a empezar a florecer entre las razas, entre las etnias, entre las naciones o religiones. Una primavera que próximamente va a levantarse y expandirse por todos los territorios en Asia, en Europa, en África y en América. Él va a traer esta primavera para todos nosotros, para quienes buscan la justicia, quienes aman la justicia. Va a traer esta primavera de dignidad para el fortalecimiento de las naciones. Unamos nuestras manos y lleguemos para esta llegada eventual, para que tengamos empatía y cooperación en armonía y en unidad. Marchemos todos juntos en este camino hacia la salvación para que las almas de las humanidades lleguen a la gracia. Que viva por siempre esta primavera y que por siempre viva esta posibilidad y que por siempre viva esta primavera. Nadie se va a sentir seguro si alguien mantiene armas atómicas. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ante la Asamblea General número 67 de la ONU, argumentó que las protestas por el programa iraní de enriquecimiento nuclear eran solo una excusa de Occidente para dominar a su país. Afirmó también que hay que elevar la confianza y preocuparse por los intereses de los pueblos del mundo. Las Naciones Unidas les pertenecen a todos. El capitalismo es una práctica fallida y debe existir un nuevo orden mundial. El presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, volvió a criticar a los miembros occidentales del Consejo de Seguridad de la ONU por promover sanciones contra su país por el plan nuclear. Bien, espero sea comprensible y contemplar de alguna manera cómo mentes de esta naturaleza están conscientes de la experiencia que el mundo habrá de vivir. Lo que este presidente anunció o lo que él mismo está deseando, está de acuerdo con lo que se ha venido dando a nivel global o a nivel universal. Les recuerdo que la semana pasada culminamos
en considerar exactamente lo que era la Trinidad satánica. Me voy a atrever a hacer un breve croquis, un diagrama que nos va a ilustrar este aspecto, y para ello, bueno, estaré usando el pizarrón. Lo que nosotros como hijos del Señor conocemos sobre la Trinidad es exactamente que está conformada por Dios Padre, ¿sí?, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la labor de uno y de otro, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Sabemos que la labor del Espíritu Santo, de acuerdo al Evangelio según San Juan en su capítulo 16, es convencer. Y literalmente Juan dice convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el acto de convencer al mundo de pecado, que es aquí donde empieza la obra de salvación, hace exactamente que el ser humano llegue al conocimiento y, por supuesto, a la adoración a el Señor Jesucristo. Y en su momento, el Señor Jesucristo entregará el reino al Padre. La obra del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado para que conozcan al Señor Jesucristo. Esto produce la adoración y en el conocimiento del Señor Jesucristo llegamos al Padre. A esto es a lo que nosotros le llamamos Trinidad, ¿sí? Y es en lo que creemos, es la Trinidad Santa, ¿sí? Pero hay una Trinidad diabólica. Esa Trinidad diabólica la conforma, por supuesto, Satanás, ¿sí?, el anticristo y el falso profeta. Este falso profeta es del que hicimos o hemos estado haciendo alusión. Ahora, vamos a considerar en la Sagrada Escritura, vámonos a Apocalipsis 13, donde hemos estado estos últimos días, y noten cómo en el versículo 1 de este capítulo habla de una bestia que sale del mar. Esta es una bestia que sale del mar. Y hablamos, porque así está bien definido en la Sagrada Escritura, que esta es la misma bestia de Daniel 7, que representa al Imperio Romano, y que Daniel o Apocalipsis 13:1 habla que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. En el versículo 11 del mismo capítulo 13 se habla de otra bestia, pero esta bestia sube de la tierra. Esta bestia sube de la tierra. Entonces hay una que sube del mar, otra que sube de la tierra. Nosotros la conocemos ahora como el falso profeta, que Apocalipsis 13 dice que hará las señales para que los hombres adoren al anticristo. La función del Espíritu Santo en la Trinidad Santa la va a hacer el falso profeta del que habla Apocalipsis 13 y Daniel 7. Y el anticristo es la bestia que sube de la tierra. Si nos vamos a Apocalipsis, a su capítulo 11, vamos a encontrar una referencia muy interesante, porque es el momento en la manifestación de los 2 testigos de los que nos habla Apocalipsis 11, y corresponde al periodo de lo que viene a ser el 5º sello. Y dice el versículo 7 de Apocalipsis 11: cuando hayan acabado su testimonio, está hablando de los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta tercera bestia de la que nos habla Apocalipsis, en el caso de esta que sube del abismo, es exactamente el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Entonces tenemos a Dios Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, y eso hace que conozcamos a Jesús y lo adoremos. Y conociendo a Jesús, Él nos lleva al Padre, pero en la Trinidad diabólica, y recuerden que son imitadores. Esta bestia que sube del mar, que es el falso profeta, va a hacer muchos milagros y señales para que los hombres adoren al anticristo y el anticristo los entregue a Satanás. Esa es la labor de la Trinidad satánica en estos últimos días. En este contexto es en los que a nosotros nos interesa que ustedes sepan
y que estén con una convicción firme de que lo que la Sagrada Escritura nos está enseñando es la verdad y es una convicción que debe salir de nuestro corazón. Voy a invitarlos a que en la intimidad de su hogar y con suficiente tiempo analicen lo que es el mensaje del presidente de Irán y cómo va totalmente de acuerdo con los planes que el falso profeta está haciendo para llevar a los hombres a la convicción y terminen adorando al anticristo. Hemos escuchado mucho de hablar de lo que iba a suceder en mayo, el 14 de mayo de este año, donde exactamente este personaje había convocado a una reunión a los grandes de la tierra, a todos los hombres, para que entraran a un pacto. Él le llama la encíclica Laudato Si, y que fue pronunciada desde el año 2015. Se atrasó o se pospuso para que, o esta convocatoria que este personaje hizo y que iba a ser en mayo, ahora va a ser en octubre y está programada para darse a partir del 11 de octubre y hasta el 18 de octubre del año 2020, y un pacto general o universal, como él le llama, está programado para firmarse el 11 de octubre. Vamos a contemplar lo que fue el anuncio de este pacto a través de un pequeño video que ustedes verán en la parte inferior izquierda, un logotipo que es el que le da la autoridad, porque este anuncio que fue hecho, ¿sí?, salió exactamente de este lugar y tiene toda la autoridad para considerarlo veraz. Y el día de mañana o más tarde que ustedes puedan comparar ambos, se darán cuenta la similitud que tienen y enseguida estaré explicando lo que es este proyecto. Entonces veamos este segundo video, que es muy pequeño, pero que también tendrá mucha enseñanza. Escuchémoslo con mucha atención. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio
nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie. Muy bien. Este video, por supuesto, fue grabado en el mes de febrero, donde este personaje está haciendo una convocatoria mundial a lo que él le llama un pacto educativo mundial o un nuevo pacto educativo. Convoca a todas las naciones del mundo, a todos los personajes del mundo, y tiene como objetivo la agenda de este pacto. Va en un doble sentido, si ustedes lo pudieron entender. Él manifiesta el cuidado de nuestra casa, la preocupación por este mundo. Y esto es un asunto muy delicado que se viene manejando desde hace muchos años en la preparación de este momento. Pero también maneja de una manera muy particular una nueva educación que transforme a las generaciones. Este movimiento se conoce como, es la encíclica Laudato, se conoce como Nuevo Pacto Educativo Global y tiene como propósito central una solidaridad universal para un nuevo humanismo. Escuchen esta frase, es un nuevo humanismo. ¿Qué implicaciones tiene este nuevo humanismo? Dije hace 15 días que el dragón, y lo mostramos con la Biblia, desde el huerto del Edén ha querido ser adorado. Y desde el huerto del Edén, en el capítulo 3 del libro del Génesis, este personaje, Satanás, le ofreció a la humanidad el concepto de hacerle creer, uno, que Dios miente, y dos, que el hombre es eterno. Dice el versículo 4, estoy en Génesis capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre, desde que pecó y se separó de Dios, ha seguido los designios de Satanás, que no tiene otro concepto sino el de ser adorado, así como lo es Dios. Y ya vimos también en el capítulo 14 de Isaías y en Ezequiel 28 que el pecado de Satanás fue querer ser semejante al Altísimo. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, todos sus sentidos, sus instintos fueron transformados y como consecuencia de ello vinieron, por ejemplo, las enfermedades. En el nuevo transhumanismo, así como ha sido en el concepto de los alimentos
transgenéricos, que no es otra cosa sino la manipulación de los genes que Dios creó, tratando de mejorarlos, y por supuesto es un engaño. No se mejoran, al contrario, hermanos, se destruye. Ustedes pueden ser testigos de esto. Nuestras generaciones actuales han rebasado las tallas comunes de nuestra gente. Hoy vemos jóvenes de 13, 14 años midiendo 1,80, midiendo 1,90 y llegando a los extremos. Es la consecuencia de los alimentos transgénicos. Hoy podemos encontrar el propósito del Señor cuando hablamos de comida kosher entre los judíos. ¿Qué implica esto? Los judíos tienen conceptos de leyes sanitarias muy especiales, por supuesto, van desde el principio a lo que nosotros le llamamos, o lo que fue el pacto desde Abraham, de la circuncisión, y de allí se da lo que se puede comer y no se debe comer como un principio sanitario. Y muchos han dicho, ¿por qué razón? Porque Dios cuida a su pueblo. Y en este concepto, los alimentos que el pueblo de Israel consume como consecuencia de la ley de Dios son alimentos orgánicos, puros, tal como Dios los creó. El hombre no es capaz de crear nada por sí mismo, aunque el sueño de ellos ha pretendido siempre ser mejor o hacer mejor las cosas que Dios, porque ese es el concepto de Satanás. La idea del nuevo humanismo, como es presentado, es para abrirle la puerta a lo que se conoce como un transhumanismo, que implica una raza superior. Hitler, sí, no fue más que la sombra de lo que verdaderamente el hombre ha tenido concebido en su corazón. Desde el aspecto físico, porque al final la idea central es cambiar al hombre en todos los aspectos, pero en el aspecto físico, la idea del transhumanismo pretende acabar el dolor, acabar la enfermedad, acabar la vejez e incluso acabar la muerte. Se habla de nuevas generaciones que tengan un tiempo mayor de longevidad o que incluso no mueran. No es otra cosa sino la idea central del enemigo desde que pecó en el huerto del Edén. De allí, amados hermanos, que nosotros tenemos que estar en la percepción que todo lo que está sucediendo no es plan de Dios, pero que es consecuencia del pecado del hombre o de la intención de Satanás. Lo vuelvo a reafirmar, todo lo que está sucediendo no es el plan de Dios, pero es la consecuencia del pecado del hombre y de la intención de Satanás de ser adorado. Alguien podrá decir, pero lo que estamos viendo ya lo hemos visto antes, lo hemos escuchado. Sí, por supuesto. En tiempos de la Primera Guerra Mundial, que fue casi paralela con la pandemia española, la gente hablaba de la posible venida del Señor Jesucristo. Lo mismo sucedió en el periodo de la Segunda Guerra Mundial y muy específicamente cuando Hitler atacó directamente y mató a más de 6 millones de cristianos o de judíos, muy específicamente fueron de judíos. A esto se le aumenta que en la numerología bíblica y de acuerdo a Apocalipsis 13 se habla del número de la bestia y vamos a tener tiempo de explicarlo, el 666, y la suma de las letras del nombre de Hitler, de Nerón y de muchos en la historia exactamente dan 666. Pero hay una enorme diferencia, que en todos los eventos que nos han antecedido en la historia, ninguno llenaba las particularidades ni cumplía, en este caso, el parámetro que marcan las profecías de la Sagrada Escritura. En ningún tiempo de la historia se ha visto las profecías en un cumplimiento tan perfecto como lo estamos viendo en nuestros días. Así que eso habla no solamente de la importancia o veracidad de la Sagrada Escritura, sino también de la importancia de nuestro tiempo. Literalmente, todo está preparado para que el Señor Jesucristo se manifieste. Los llevo a una porción escritural y en este momento, voy a quizás a empezar
hablamos, y si ustedes escucharon, en la publicación de la encíclica Laudato, que fue en febrero, y este hombre hace alusión a la reunión que tuvo en febrero del año 2019 en Abu Dhabi con el imán, ¿sí?, Al-Azhar, que es el imán más grande del pueblo maometano, y es impresionante. En estos momentos el pueblo maometano es el pueblo más grande del mundo, y cuando hablo de un pueblo no estoy hablando de naciones, estoy hablando exactamente de una comunidad maometana que es la que tiene los más grandes números en cuestión de seguidores. Estamos hablando de 1.600.000.000, es decir, 1.600 millones de seres humanos siguen a este imán, Al-Azhar, ¿sí? El catolicismo solamente son 1.300.000.000.000 o 300 millones, lo que equivale exactamente a 1.300 millones de seres humanos. El hinduismo, que es la tercera religión, tiene 1.150.000 o 1.150 millones. Son los tres grandes grupos: maometanos, católicos e hinduistas. Es impresionante eso. Ya de allí, los budistas solamente son 230 millones. Pero precisamente este personaje ha hecho alianzas y ha hecho pactos con estos grupos de tal forma que todos van camino al mismo propósito: un nuevo hombre, eso es nueva era. Y escucharon de los dos personajes de los que hoy pudimos ver el video, que hablan de un nuevo orden mundial, hablan de una nueva época. Eso no es otra cosa más que el principio de lo que la Sagrada Escritura está alertando a la iglesia y de lo que Él nos está avisando. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en su capítulo 5, que nos habla de este particular. Dice, desde el versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Noten esta frase, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vuelvo a repetir el texto, que es muy importante, y voy a concluir con el texto que sigue, que ya nos habla a nosotros como iglesia. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El versículo 3 es impresionante, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y hablando a la iglesia le dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, ¿sí?, e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. En este pasaje, el apóstol Pablo está haciendo una diferencia clara entre lo que está sucediendo en el mundo y lo que debe de estar sucediendo en la iglesia, que hace rato en el contexto de la escritura del apóstol Pedro mencionaba yo que estamos en los últimos tiempos. Hice énfasis en el versículo 3 porque este es el eslogan político del gobierno del anticristo, y les he venido mencionando que la manifestación del anticristo, o que el propósito central del anticristo en el contexto de lo que la Sagrada Escritura es cuádruple. Estamos hablando que el gobierno del anticristo será un gobierno político, será un gobierno, económico, ¿sí?, y será un gobierno religioso. El cuarto concepto es el aspecto social. De allí la importancia número 1 del pacto educativo que está proponiendo un nuevo hombre. El aspecto que ustedes escucharon del personaje del que vimos el video de ambos, está hablando del diálogo entre todas las religiones. ¿Sí? ¿Sí? En el aspecto económico también se está hablando de ese particular, incluso
Uno de los conceptos que esperamos quienes amamos la profecía es el hecho de que en octubre, cuando se dé a cabo la firma del Pacto Educativo Global, se haga alusión directamente al concepto económico. Usamos la palabra resetear, y una de las situaciones que al mundo están afectando y que incluso es lo que se está deparando, cualquier persona de cualquier nivel ideológico, político, social, está o ha anunciado desde el principio de esta pandemia que las situaciones que se van a dar después de ella son más graves que la pandemia misma, es decir, que la enfermedad misma. Estamos esperando una crisis política muy profunda, estamos esperando una crisis económica también muy profunda y por supuesto una crisis social de igual manera. De allí que la situación que estamos viviendo no es sino la plataforma de lanzamiento para que esta nueva era se vea como una puerta abierta. Lo escucharon del primer personaje que habla de la primavera del mundo o la primavera de la humanidad, y del segundo personaje que habla como de una nueva era, de algo que verdaderamente el ser humano ha estado esperando desde el huerto del Edén, porque no es nuevo, esto es un esfuerzo de Satanás de siglos en siglos para destruir al ser humano o para buscar que el ser humano lo adore, tratando de desplazar la presencia de Dios. Hice especial énfasis en la primera carta de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, porque desde el aspecto político se habla de un gobierno universal que se empezó a gestar desde los años 1940, cuando estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, y posterior a ella, con el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, se adoptó como eslogan de la misma Organización de las Naciones Unidas esta frase: paz y seguridad. Y es la frase que acompaña a todos los documentos que se signan en la Organización de las Naciones Unidas. Sí, venía la humanidad de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y todos pensaban exactamente en eso. Les hablé a ustedes desde el principio que este movimiento político se dio a partir de 1948, cuando las 13 familias más ricas de la tierra, los Bilderberg, se habían reunido con el único fin de buscar los medios para que no se sucediera una tercera guerra mundial. Por supuesto, ellos veían en peligro no solamente su vida, sino también todo su patrimonio, y no ha sido otra cosa sino el esfuerzo para asegurar su propio patrimonio y su propia vida. En 1948 se acuñó la frase paz y seguridad, y en el establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas en 1952, esto fue lo que hizo que esta cuarta bestia de la que está hablando Apocalipsis 13 resucitara. El Imperio Romano, que fue religioso, ahora resucita de una manera política en el mercado común europeo, que engloba los 4 conceptos. El mercado común europeo engloba el concepto de gobierno, engloba el aspecto económico, el aspecto religioso y el aspecto social. De allí que es tan importante y que ha inquietado mucho tiempo a la iglesia conocer exactamente sobre los 10 cuernos, el cuerno pequeño, la bestia de los 4 cuernos, pero creo que la Biblia otra vez es muy específica, y ahora yo creo que a través de este pequeño diagrama no nos queda duda de saber que hay una bestia que sube del mar y que va a ser el falso profeta, y vimos junto con Daniel cómo tiene 10 cuernos y tiene 7 cabezas, y Daniel 17 o Apocalipsis 17 se encarga de descifrarnos el misterio y de quiénes son esas cabezas. Luego nos habla de la bestia que sube de la tierra, Apocalipsis 13:1, y de la bestia que sube del abismo, que es Apocalipsis 13 o Apocalipsis 11:7. El abismo, amados hermanos, para los que no sepan, voy a aprovechar estos
4 minutos. El abismo, para los que no sepan, se nos revela en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, cuando se nos habla de el pobre y el rico que son muertos. El pobre es llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico es llevado a un lugar de tormento. Y Lucas nos enseña que entre el seno de Abraham, ¿sí?, y el lugar de tormento, voy a usar la palabra que Lucas usa, es Hades, hay una cima. Y esto es un abismo. Y este abismo, el apóstol Pedro nos hace una pequeña alusión de él en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4. Vamos allá, busquen por favor la carta de Pedro en su capítulo 2, en su versículo 4. Recuerden, esta situación también es muy importante. Bueno, es segunda de Pedro. Sí, es la segunda de Pedro. Cuando nos está hablando, les dije hace unos minutos que está escribiéndose esta carta unos meses antes de que el apóstol Pedro falleciera o fuese sacrificado. Y en este contexto está anticipándonos a nosotros. La iglesia de nuestros días, dice desde el versículo 1, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y en este contexto, el apóstol Pedro dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. Entonces, lo que está diciendo Pedro, que los entregó al infierno a prisiones de oscuridad. Este es el infierno y este es el abismo. Y la bestia, el Satanás, sube del abismo con la pretensión de ser adorado. El falso profeta sube del mar, ¿sí? El anticristo sube desde la tierra y Satanás sube del abismo. Y la semana que entra vamos a empezar haciendo una elegía de Satanás de toda su carrera, desde el huerto del Edén hasta el lago de fuego, donde va a estar siendo atormentado por los siglos de los siglos. Así que bueno, vamos a quedarnos con la tarea sobre este particular. Y lo importante, otra vez, no es tanto el que conozcamos profecía, sino que nos motivemos a buscar y a vivir en comunión con el Señor. Si me preguntan cuánto tiempo falta para el rapto, por supuesto no se los sabría decir, porque aludo a la Biblia, nadie sabe el día ni la hora. Pero todo lo que la Sagrada Escritura está siendo una realidad ante nuestros ojos. Somos una generación privilegiada a la que Dios le está dando la oportunidad, amados hermanos, de vivir los momentos más fascinantes de la Sagrada Escritura. Pero eso implica que usted y yo busquemos vivir en comunión con Dios, que la unción que perdimos hace muchos años la recuperemos y no seamos como esas vírgenes fatuas que cuando vino el Señor ya no pudieron irse con Él. Dios nos ayude y nos encuentre haciendo su voluntad, y para la próxima semana arrancamos con ese aspecto particular. En este momento oremos. Padre, sea tu gracia sobre nuestras vidas, sea tu presencia la que nos llene y nos permita, Señor, poder entender los tiempos, poder escuchar tu voz, Padre amado, en los sucesos que día tras día se están dando en el mundo. Y estos nos ayuden no a tener miedo, sino a gozarnos de saber, Señor, que tu venida está cerca y que pronto, Padre, estaremos en el encuentro contigo. Ayúdanos, Dios. Y si alguien, Padre, no tuviese la certeza o convicción de su salvación, que esta noche, Padre, a través de la confesión de sus pecados, del arrepentimiento genuino, pueda tener la certeza de que si vienes, se va contigo. Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición tan hermosa y qué palabra tan poderosa hemos escuchado el día de hoy, ¿verdad?
como decía nuestro amado pastor, necesitamos urgentemente buscar cada día esa santidad y esa comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Sin la cual nadie verá al Señor. Decíamos que Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente a nuestro pastor Pedro Olvera. Bien, tenemos algunos saludos que han llegado hasta aquí de nuestro hermano Joel Baños, creo que es nuestro pastor Joel Baños, bendiciones. A Marlene también, a Giovanni Figueroa, Javier Olivares, creo que también es nuestro amado pastor Javier, Francisco Neftalí Hernández, bendiciones, a Ral Reynosa, a Jimena Guillén, a Misa Aguilar, a Alma Olvera Jiménez, Gloria Tolentino, a Isipar Jerusalén, a Nayeli Ortiz Mendoza, Moisés Mejía, bendiciones, a René Barona, también bendiciones, Franco, también bendiciones, a Calixto Larios, Isaí González Hernández, a Abimael Vite, a Esme González, Viviana Alvarado, bendiciones, a Gabriel Vázquez, Maite Arista, Leonel Ramírez, muchas, pero muchas bendiciones, a Elizabeth Lara, a Maricruz Ángeles, a Stephanie Olvera, a Chino Hernández, a Betel Tepepa, a Daniel Yáñez Martínez Ibón, a Klaus Villatoro, bendiciones, Saraí Jiménez, a Magdalena Moreno, Judith Yamilet, bendiciones, Ángel Martínez Estrada, también bendiciones a nuestros hermanos, ¿verdad? También a nuestra hermana Mical Pérez, tenemos por aquí también a Bel Naez, también bendiciones, Janet López Ojuara, bendiciones hermana, a Marisela González Pardo, bendiciones también hasta Icatepec, Ana Laura Custodio, nuestra hermana, también bendiciones, Eli Sol, a Josué Ríos Santiago, bendiciones, Geyeli Barrera García, Liz Díaz, a Rosa María Villegas, bendiciones, Alejandro Telles, a López María del Rocío, a José de Jesús, también Barrera, bendiciones, a María Elena Berna, Auditorio Gilgal, también allá, a nuestros hermanos, ¿verdad?, del Auditorio Gilgal, muchas bendiciones, a Ismael Barona, bendiciones, a Juliana también Alvarado, a Enoc Fernando Quintanar, bendiciones, a Piedad Caballero hasta Actopan, bendiciones, a Almis Bautista, a Las Aris, a Soldado de Cristo, a todos ellos muchas, pero muchas bendiciones, a Marisol Olvera, a Grupo Jesús, a Luis Alberto Valencia, a Dita Solecito, a Jerusalén Quintanar, bendiciones, a María Elena Berna, a Silvia Peralta, bendiciones también, a March Domínguez, a Lupita Domínguez, a Michel Lira, a Ana Mendoza, Lourdes Sánchez, bendiciones, Marta González, a María Gómez, a Jessy Gope, muchas bendiciones a todos mis hermanos, también a Eder Quintanar, a Lisette Navia, a Julieta Hernández, Denis Quintanar, bendiciones hasta Actopan también, al pastor Caleb Labranche hasta el país de Haití, muchas bendiciones, Wenceslao Tolentino, Eli Chavarría, Kevin Ríos, Luis González, Jesús Manuel Díaz Camacho, René Bravo, a César Gómez Olvera, Nelly Aguilar, María de González, a Lucina Hernández Palafox, bendiciones hermana, Alicia Gómez, a Papelería Azul, a Andrea González, a Viridiana Navia, a Mayram Martínez, a Angie Delva, Uciel Alvarado, bendiciones hermano, a Mayrim Domínguez, Andrés Mesa, Patricia Bautista Sánchez, a Jenny Jiménez, Moisés Durán, también muchas bendiciones. Y tenemos algunos saludos aquí también especiales de Dania Anaya González, bendiciones a todo el equipo de trabajo que hace posible esta transmisión y Dios renueve sus fuerzas día con día, bendiciones de verdad. A Marisol Olvera, saludos a su tía Yola, que Dios le bendiga. A Estefana Olvera, saludos también al pastor Pedro Olvera, hermano, le mandan saludar, amado pastor, de parte de la familia Olvera Cortés. Muy bien. De igual Gracias. manera dice saludos a los pastores de rap, muchas gracias, y a todo el grupo de alabanza y a todo el equipo de producción. Muchas gracias, hermana Marisol Olvera y Estefanía Olvera, también bendiciones. También Mayrim Domínguez, saludos al pastor Pedro Olvera de parte de la familia Labranche Domínguez. Bendiciones, pastor. Y bueno, hemos
terminado con estos saludos. Tenemos algunas necesidades, pastor, y de Yanira Elizalde nos dice: oración por todas esas personas que hacen un desaire o marcan jerarquía que no es, que Dios les dé una mayor sabiduría de parte de Dios, que somos todos iguales. Así Ella está es. pidiendo esa oración por esa necesidad. Y Misa Aguilar, oración por la iglesia La Hermosa de San Bartolo La Barranca. Claro que sí, vamos a estar orando por esta hermosa iglesia, ¿verdad?, de San Bartolo La Barranca, que Dios siga fortaleciendo, ¿verdad? Así Hace es. unos días atrás, pues nuestro estimado pastor Ananías, ¿verdad?, también pues fue llamado a las mansiones celestiales, y vamos a pedir por fortaleza de esa iglesia, ¿verdad?, donde el pastor pues era su pastor de cada uno de ellos. Por Gloria Tolentino, oración por su suegra Patricia Tolentino Hernández. José de Jesús, oración por el pastor Pedro Pérez Pardo. Claro que sí, vamos a estar orando por nuestro pastor, que el Señor sea el que ponga su mano sanadora en su cuerpo. Y por la hermana Eli Chavarría, pide oración por su hijo Jonathan Martínez, que está con fiebre. Vamos a orar, pastor, Oramos. creyendo en la misericordia del Señor, creyendo que para aquel que pone su confianza en el Señor, todo le es posible. Así Adelante, es. pastor, Oramos. por favor. Padre, gracias. Te damos toda la gloria, Es Padre. una hermosa bendición Sí, poder Señor. acercarnos hasta ti, Sí, que eres Señor. eterno, Te adoramos, que y eres te bendecimos, misericordioso, Padre. que eres Gracias justo, por la Señor. oportunidad Que tu tú promesa, nos das Padre Santo, de poder, es Señor, que a cualquiera que se interceder y acerque orar, hasta ti, Padre. Señor, Te va a damos encontrar toda la gloria oportuno y la socorro. alabanza. Gracias, Dios, Porque por el hacemos inmenso amor que presente tienes cada para nosotros necesidad, y por cada el privilegio, problema, Dios Señor. amado, Pon tu de mano saber que nos sanadora, amas. tu En mano de esta poder, hora, Señor, tú te conoces suplico, las Padre, por necesidades. la primera Tú necesidad que conoces fue las expuesta, necesidades, por Señor, supuesto. Espíritu Santo. La sabiduría viene de Oh, ti, Dios, Señor, y dale te amamos, sabiduría, Padre, dales porque tú nos das el entendimiento, privilegio a todos Oh, de Dios, ser y declaramos iguales, sanidad, porque delante de tu protección, presencia, libertad, Señor, liberación, no hay ni más ni Señor, menos. provisión Nos amas a por cada igual una de y las nos has dado, necesidades, Señor, Padre. la bendición de la salvación, pero también el privilegio de los dones. Tu palabra dice que a cada uno nos das tú como tú quieres. Te amamos por ello. Pero en medio de estas situaciones hay iglesias que han quedado solas, Padre, porque sus pastores, como nuestro hermano Ananías, ha partido a tu presencia. Las ponemos en tus manos, muy especialmente los miembros de la iglesia La Hermosa de San Bartolo La Barranca nos está pidiendo, Señor, por la intercesión. Trata con ellos en el sentido, Dios, de ver el amor tan grande que tú les tienes, de entender la experiencia por la que han pasado y de agradecerte, Señor, porque todo está en tus manos benditas. Te suplicamos, bendigas, Padre, a la iglesia La Hermosa de San Bartolo, pero también a todas las que han tenido que pasar por esta experiencia de la ausencia de sus pastores. Te suplico, tu gracia sea sobre ellos. Hay gente enferma, Padre, y te pido, Dios, que tu Espíritu Santo esté en el lugar de la enfermedad, Señor, y tú seas quien toques la parte enferma y tú la restablezcas, la restaures, Señor. Si fuese dolencia, si fuese fiebre, si hubiese, Señor, algún síntoma superior, en el nombre de Jesús lo reprendemos. Ejercemos la autoridad que se nos ha sido dada, Señor, y te suplicamos, Dios Espíritu Santo, sana a los que están enfermos, sana, Señor, a los que están pasando por una crisis particular. Incluimos a nuestro pastor Pedro, Señor. Te pido que tú toques, como he mencionado, la parte que está enferma, Señor, la parte que está produciendo las dolencias o los síntomas que él pueda tener. Dios, me tomo de las promesas, Señor. Me abrazo de ellas. Y tu palabra dice en Isaías 53 que tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y que sufriste nuestras dolencias. Y yo creo, Señor, que es verdad, Padre, que tú clavaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y que tú sufriste nuestras dolencias. Por ello, Señor, te presento, Padre, a quienes están enfermos y te pido, Señor, que tu gracia sea la que termine de una vez por todas, Señor, con este virus maligno.
Gracias, Tú tienes Padre. poder, Señor, no solo Gracias, para Señor. debilitarlo, Gracias, sino aún sí, para Señor. erradicarlo. Y Quebranta, creo, Padre, Señor, que tu quebranta. poder está por encima Señor, de todas por las favor, cosas. ten misericordia, Estamos Señor. como humanidad en Ten tus manos. misericordia, Que Padre. si ha sido Mira tu voz, cuánta Señor, muerte, no Señor. es tu plan, pero si es Cuántas allí cosas, una de Señor, tus están voces, pasando, que los que no pero te tú tienes conocen el puedan control entender total, tu Padre. llamado. Oh Y Dios, que los que te glorifícate. conocemos podamos consagrar Glorifícate, nuestras Señor, en vidas, esta tarde. podamos Por favor, rendirlas a Espíritu ti de Dios, para en el nombre servirte de Jesús de plenamente. Nazaret. Esta Gracias, noche, Padre. Señor, gracias por Señor. darnos la oportunidad de Aleluya. acercarnos a ti Aleluya. y poder, Eres Señor, pedirte hermoso, tu Señor, ayuda. eres maravilloso. Y lo hacemos porque Te adoramos, confiamos, Señor, en el nombre porque de sabemos que eres Jesús. fiel En el y nombre porque de tú no Jesús. fallas, Dios. Gracias, Gracias Padre. en el nombre de Jesús, Amén. Padre. Gracias, Señor amado. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué Amén, hermoso hermana. tiempo de Así sea, oración. así. Y Es- creemos a la palabra, ¿verdad? Así es, hermana. Y es un hermoso privilegio poder interceder por Amén. nuestros hermanos. Amén. Y gracias por el programa que nos da esa oportunidad. No cualquiera puede acercarse a pedir intercesión, y en la experiencia hay muchas iglesias que ni siquiera la confianza de su pastor. Sí. ¿Sí? Altar familiar es una puerta para Amén. encontrar consuelo en el Señor, hermanas. Ale- Gracias porque aleluya. tuvieron a bien abrir esta puerta. Sí, amén. Gracias al Señor, ¿verdad? Que Él ha sido bueno y sabemos que, bueno, este programa, como dice el pastor, ha sido una puerta, una luz de esperanza a todas aquellas personas que pues se sienten a veces tan desanimadas, tan desesperadas, pero también para la iglesia en Amén. general, Así para es. que recobremos fuerza, que sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Así es. Bien, pastor, han llegado algunas preguntas el día de Sí, hoy. adelante, Vamos a hermano. hacer la primera pregunta Sí, que hermano. dice de esta manera: ¿de dónde vendrá el anticristo y cómo se le describe? Bueno, mencionaba la semana pasada lo que nos enseña Oseas en su capítulo 11. Bueno, de hecho, siguiendo el linaje o la línea que se nos da en la Escritura, es la quinta bestia que viene de 4 cuernos, que hablamos que es el imperio griego, que a la muerte de Alejandro Magno se dividió, y la profecía cae directamente a Asiria. Entonces, Oseas 11 nos hace la referencia de que el Señor pondrá bajo el yugo del asirio al pueblo de Israel por no haberse convertido, es literal. Es Oseas en su capítulo 11, y hacía yo referencia de este hermoso libro que nos habla de el amor del Señor, usando a su profeta, ¿sí? Pero nos vamos hasta Oseas 11. A ver, déjenme ver. ¿5 será, No, pastor? es 5, sí, perdón. Sí, no. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor, hermana, Dice sí. así, Oseas 11:5, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá a espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Así es. Entonces, sabemos que, por lo que la Biblia nos enseña, que el anticristo vendrá de Asiria, y se le conoce en la Biblia como el sirio. El sirio. En cuanto a la descripción que hay, dije 39 alusiones diferentes de cuál será su carácter. Ya mencioné que va a ser un satánico, que va a ser gay, que viene de Israel, y la semana que entra pretendo dar esas características que se aluden en la Sagrada Escritura, que son 39 y que nos describen a un personaje terrible. Okay. Entonces, es parte de lo que estaremos tocando la semana que entra. Entonces, asirio tiene que ser, el asirio es de Siria. De Siria. De sí, Siria. De Siria, Okay. de Siria. Y su nombre es el sirio. El sirio. Sí, exactamente. Okay. Y mencionaba que los asirios están diseminados por todo el mundo, no es una población muy amplia, pero de allí es donde puede venir. Incluso la descendencia de los asirios viene exactamente del linaje de Dan. Se puede explicar eso, y eso nos lleva a entender una mayor luz sobre quién será el anticristo. Pero sí, si me permiten, la próxima semana, y si se vuelven a unir en la transmisión, entonces describiré lo que es la personalidad de este personaje. Okay.
Gracias, pastor. La siguiente pregunta dice, ¿veremos parte de esto o seremos arrebatados antes de la aparición del anticristo o lo conoceremos como iglesia? No, definitivamente la promesa del Señor es que la iglesia no. Estamos viendo la preparación para la manifestación de este personaje, pero la iglesia no conocerá ni verá a este personaje. La promesa es muy clara, la Sagrada Escritura es contundente, ya mencionamos 1 Tesalonicenses 1:10, Romanos 5:10, Romanos 14:10, que nos hablan exactamente de que la iglesia no conocerá a este personaje. Antes de que todo esto suceda, la iglesia será raptada. Lo que estamos viendo es la sombra de lo que va a ser, pero no lo vamos a conocer y esa es una hermosa bendición para la iglesia. Amén. Para la iglesia. Prácticamente estamos viendo como que el misterio de la iniquidad. Así ¿verdad? es. La plataforma. La plataforma de lo que va a ser la manifestación de este misterio. Incluso les mencionaba hace 15 días que la segunda carta a Tesalonicenses, en su capítulo 2, dice que hay quien al presente lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado en medio, e implica al Espíritu Santo y a la iglesia, porque el Espíritu Santo se va con la iglesia, y no en el sentido de su omnipresencia, porque al ser Dios tiene la misma característica de omnipresencia, pero en su labor personal. El Espíritu Santo desciende a la tierra para ayudar a la iglesia. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, lo que no era la experiencia del Antiguo Testamento, David incluso en un momento dado dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento trabajaba totalmente diferente. Hoy lo tenemos personalmente y se irá con nosotros, de tal manera que la luz del mundo, que es la iglesia, no estará en el tiempo de la gran tribulación. Y ya pueden imaginarse, si así con la iglesia el mundo está de cabeza, sin la iglesia será terrible. Y qué bueno que el Señor nos va a librar de esa ira. Amén, amén. Entonces, en este caso, no habrá quien redarguya los corazones de la persona, porque ahorita el Señor nos dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado y de juicio, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pastor, quiero pensar que no habrá quien venga a redarguir los corazones de aquellas personas que se quedaron, hablando de la iglesia, o no iglesia prácticamente la que estuvo firme, sino aquellos tibios que fueron dejados aquí. Así es, no tendrán esa ayuda. No tendrán esa ayuda. Nosotros la tenemos y lamentablemente muchos no la usan. El Espíritu Santo para nosotros es confianza, el Espíritu Santo para nosotros es poder, es todo. En la gran tribulación no será así. Y lo que dice Apocalipsis 6 en la manifestación del quinto sello es que ellos sufrirán la muerte sin tener quien les consuele. Será terrible para los que se quedan. Sí, espantoso. Sí. Otra pregunta que dice aquí, ¿seremos testigos de la formación de los dedos de la estatua? Estamos siendo testigos de la formación. Incluso la razón del por qué exactamente quise pasar estos videos es porque ambos personajes usan la palabra que Daniel 2:41 usa. En los días de estos reyes los hombres se unirán por medio de alianzas humanas. La convocación o la convocatoria al Pacto Educativo Global es una convocatoria de alianza. El personaje está hablando de una alianza. Estamos siendo testigos de la formación de los pies de hierro y de barro. Es exactamente donde está la importancia de la profecía. Y lo que decíamos hace 8 días, hermana Esther, en el momento en que estamos de acuerdo a la profecía de Daniel, estamos en ese momento en que somos testigos de que el mundo se está unificando por medio de alianzas. Hablaba de la globalización, que es el comercio, y del globalismo, que son esas alianzas. Y lo extraordinario es que este personaje, el presidente de Irán, es uno de los que está convocando a esta alianza mundial. Bueno, va unida esa pregunta a otra que dice aquí, si el presidente, el del video, no sé, ¿cómo es que se llamaba? Es el presidente de Irán, Mohamed. Ok, él dice, si él, como dice aquí, si él lo dijo de esta manera y él no cree en Jesucristo, ¿cómo es que habló acerca de él? En cuestión de lo del video que usted estaba. Sí, los maometanos no creen en Jesucristo como Dios
pero tienen una profunda creencia y convicción de que es un profeta, ¿sí? Y están seguros de que es el profeta que está prometido, a tal forma que en la explanada del templo, donde está la mezquita de Omar o la mezquita de la Roca, hay una profecía de Ezequiel donde habla de la puerta dorada. Una puerta, el Señor Jesús en su segunda venida vendrá al Monte de los Olivos, y cuando llegue al Monte de los Olivos se partirá, y el Monte de los Olivos queda frente a la explanada del templo. Justamente los maometanos han construido una mezquita, ¿sí?, atrás de la puerta, porque ellos dicen que van a ser la primera religión que Jesús visite cuando Él regrese. O sea, ellos sí creen en Jesús, sí lo consideran un profeta y sí están esperando, ¿sí?, la venida del Señor Jesús. Pongo como ejemplo exactamente ese hecho. Tuve oportunidad de platicar con el imán principal de Egipto. Estamos hablando de hará unos 8 años que estuve en Egipto y que me llevó a las 2 mezquitas más importantes, y yo hacía esta pregunta sobre Jesús y ellos decían exactamente, el imán principal de Egipto me decía con 3 pastores con los que estaba, que sí, que ellos son la primera religión a lo que en este caso a la que el Mesías habrá de visitar. Sí creen en él. Sí creen en él. ¿Verdad? Sí. Sí. Y vamos a pasar la foto de la mezquita que está atrás de la puerta dorada, porque ellos tienen la esperanza de que Jesús los visite primero a ellos antes que a los judíos. Sé que están ya preparados, Ya mejor preparados. que muchos cristianos, pastor. Así es, Qué definitivamente, sí. Bueno, viene otra pregunta aquí. Dice, en la actualidad vemos una sociedad con el tejido dañado. A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. ¿Cuál cree usted, Pastor Pedro, que será el nuevo modelo que propondrá el falso profeta en el aspecto social? Por supuesto, estamos hablando de un modelo que ya está reflejado en el estilo de vida que estamos llevando y que en el aspecto social habremos de tocar más profundamente. El aspecto social lo podríamos dividir en 3 conceptos. 1, el aspecto moral. Y en el aspecto moral, el problema del modelo que se está presentando en estos momentos es de una familia, aceptando una familia que no es el modelo de familia papá, mamá e hijos que Dios estableció. De hecho, la alusión que hice brevemente a los transgénicos es porque el nuevo orden mundial está tocando el reino vegetal, el reino animal y por supuesto el reino mineral. Y en el concepto del reino vegetal, bueno, los alimentos transgénicos que son perjudiciales, las mezclas o clonaciones que se están haciendo, y todo esto nos habla del modelo que va a plantear el nuevo, lo que le llamamos el pacto educativo, que usé la frase, sí, que nos lleva a un transhumanismo, aparentemente un hombre perfecto en el que no habrá valores, el que no habrá principios y en el que se honrará la vida sin importar los conceptos para los que estos llegue. O sea, en ese aspecto moral, el nuevo orden mundial estará hablando de una sociedad sin valores ni principios, donde principalmente la familia será atacada y lo estamos viviendo, porque hoy el modelo de familia puede ser papá y papá, mamá y mamá, etcétera, cuando no fue el plan original del Señor. El aspecto social no solamente va en el aspecto educativo, sino uno de los aspectos importantes, o no va en el aspecto moral, sino uno de los aspectos importantes de la sociedad son los principios o lo que se conoce como las leyes. Daniel 8 da una característica de este personaje y dice que cambiará la ley. Y estamos viviendo exactamente en unos momentos dramáticos donde nuestros propios líderes políticos no son capaces de concebir lo que están haciendo. Teníamos, por ejemplo, sin dar nombres, pero creo que quienes están enterados sabrán que una senadora particularmente, habla de la protección a los animales, que fue la que presentó la moción, donde hoy los animales no solamente están protegidos, sino pueden ser parte de la familia y alguien puede casarse con su mascota. Todos estos conceptos en cuestiones de moralidad, de leyes,
¿sí? Que es lo que conforma el aspecto social y muy especialmente de igualdad, ¿sí? No son los principios que nosotros o que la Biblia nos está enseñando. El nuevo pacto educativo o lo que es la encíclica Laudato Si tiene la percepción de un nuevo hombre que va a ser un hombre transgénico, donde precisamente el chip que el señor Billy Gates está proponiendo no solamente tiene como propósito establecer o mantener un control total, sino también, ¿sí?, crear a ese superhombre o un ser transgénico. Hay quien en este momento tiene 50 chips ya insertados en el cuerpo porque es lo que se conoce como la medicina del futuro. No solamente la nanotecnología que ha venido a dar, sino que a través de los chips están mejorando mucho las enfermedades. También será un tema que habremos de tocar. Interesante, pastor. Así que no se lo pueden perder, ¿verdad? Sí. Solo aquí por Altar Familiar tenemos esa bendición tan grande, ¿verdad? Que nuestro pastor pueda estar compartiendo estos temas tan interesantes. Bueno, siguiente pregunta, dice aquí, si el pacto de octubre, bueno, no es pacto, dice si el… Es que no Sí, lo entiendo el muy nuevo bien. pacto Sí, educativo de mundial. octubre que mencionaba acerca de la educación, tiene que ver algo con el pacto que firmará el anticristo para poner paz. No. Este pacto educativo es el preámbulo para unificar las religiones y los gobiernos. Y el pacto del que habla la Sagrada Escritura, ¿sí?, que menciona, es directamente con los judíos. O sea, es un pacto que el anticristo hará con los judíos. El aspecto social del mundo se está encaminando a un desconocimiento pleno sobre los judíos. Incluso hoy se está levantando con mayor poder lo que es el antisemitismo, que es el odio que los seres humanos tienen hacia el judaísmo. Porque el anticristo vendrá a librarlos de ese antisemitismo, a poner paz con el pueblo de Israel y los demás pueblos, y a la mitad de la semana literalmente romperá ese pacto. Cuando Daniel dice que se sentará en el lugar santísimo haciéndose pasar por Dios. Ahí ya está la parte religiosa del gobierno político del anticristo. Pero son dos pactos diferentes. El pacto de octubre, que es la encíclica Laudato Si, tiene como propósito unificar los gobiernos y las religiones, y el pacto del que habla la Sagrada Escritura es el pacto con los judíos. Sí, es diferente. Diferente Sí, completamente. totalmente. Bueno, pues qué bendición, pastor, y vamos a estar bien atentos, ¿verdad?, para la próxima semana, donde vamos a tener estos temas tan interesantes y sobre todo, bueno, el ir aclarando tantas dudas, ¿verdad?, que a veces en el pueblo de Dios pues tenemos. Entonces damos gracias a Dios, infinitas gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, y bueno, desde aquí le mandamos un saludo a nuestro pastor Pedro Pérez Pardo. Amén, que el Dios Señor lo sane. Lo sane, y en el nombre de Jesús desde ya declaramos esa sanidad Así a es. su cuerpo, y sabemos que a los que amamos a Dios, Todas las cosas todas ayudan a las bien. cosas nos ayudan para bien. Bien, hemos llegado al fin de esta transmisión. Damos gracias a Dios por estos bellos momentos que nos permitió estar en su presencia, y bueno, les esperamos el día de mañana, ¿sí?, a la misma hora, ¿sí?, en este mismo lugar. Estamos aquí para poder exaltar y bendecir el nombre del Señor. No te olvides mañana ser puntual y compartir desde ya la liga para que muchos más sean bendecidos. Una Amén. vez más, pastor, Gracias, muchísimas pastora gracias, Esther, y estamos, bueno, tan agradecidos con el Señor por Al la vida Señor de la- usted, de la su gracia, esposa hermano, la gloria. y de toda la familia. Les Así amamos sea. mucho, y será hasta mañana con el favor de Dios. Que Dios les guarde y les bendiga. Bendiciones. Amén. Hasta luego. Entusiasmo en griego significa inspirado por Dios. Nuestras vidas necesitan ser inspiradas, llenas cada día con la bondad de Dios. Toma la decisión de vivir cada día con el gozo del Señor en tu vida, disfrutando de todo lo que haces, con amor, paz y pasión. Esto hará más ligeras tus cargas y te motivará a vivir la vida con dedicación. Sé entusiasta con tu familia, con tu trabajo, con los pequeños detalles de cada día. Focaliza tu atención en todo lo que haces
y trata de encontrarle el gusto. Todo depende de tu actitud. No importa qué tan difícil sea, si tu actitud es positiva, si cada día te esfuerzas en dar lo mejor de ti mismo, las satisfacciones serán innumerables. El entusiasmo no se da por sí solo. Eres tú el que por propia voluntad decide entusiasmarse, y cuando te apropias de esto, estarás más cerca de la excelencia y serás más productivo. Pon todo tu corazón, pon toda tu mente, pon toda tu alma en todo lo que hagas.